Perlas de la segunda epístola de Pablo a Timoteo. ¿Qué entendemos por haz obra de evangelista? ¿Qué mensaje gustará a la gente, de la palabra o de fábulas? ¿Quiénes recibirán la corona de justicia? ¿Qué lecciones podemos aprender de los colaboradores de Pablo? Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos cerrando el estudio de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Antes de continuar, oremos. Amado Dios que estás en los cielos, al abrir tu palabra, invocamos tu presencia para que tú, Señor, seas quien nos dirijas, para que tú, Señor, seas quien nos enseñes tu palabra, nos des entendimiento, nos ayudes a comprender el mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos y hermanas de esperanza, por acompañar día a día este estudio. El propósito es estudiar capítulo a capítulo, versículo a versículo, para encontrar las perlas que nuestra vida necesita, para enriquecer nuestra fe, para acercarnos más a Dios. Comparta con sus amigos, con los hermanos, invítelos a volverse a la Biblia, invítelos a estudiar la Biblia sistemáticamente. Vivimos tiempos en los que las personas buscan todo, resúmenes, simplemente comprimidos de 1 minuto, de 2 minutos. Pero si queremos alimentarnos, necesitamos buscar las perlas, como buscaría un minero la piedra más preciosa allí en las minas. Te encarezco, dice el apóstol Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. En este último capítulo encontramos nosotros la amonestación final de Pablo a Timoteo. Pablo sabía que sus días estaban contados. Pablo se dirige a Timoteo. Tenía la esperanza de que Timoteo continuaría con la obra de evangelizar a los gentiles. Te encarezco. En otras versiones dice te conjuro. Pablo da comienzo a la exhortación final dirigida a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Su colaborador. Te encarezco, te conjuro. Es un desafío. Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Delante. Pone a Dios y a Jesucristo como testigos del llamado que Pablo le hace a Timoteo. Ese llamado también es para nosotros. Recuerden que estamos frente a una palabra inspirada. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cristo va a juzgar. Todos vamos a ser juzgados. En su momento hemos tratado este tema. El juicio de Dios, tal como nos lo presenta la Biblia, está dividido en 3 partes. La primera parte, el juicio en la cual se determina quiénes se salvan y quiénes se pierden. El juicio en el cual se determina quiénes recibirán la corona de vida. A esto lo conocemos como el juicio investigador. Luego viene el juicio de confirmación durante el milenio, Apocalipsis 20, en la cual las personas entenderán por qué cada cosa, por qué se salvaron, por qué se perdieron aquellas personas que se consideraban que debían salvarse.
No quedará ninguna sombra de duda. Y por último, el juicio ejecutivo, en el cual el mal no existirá más. Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, dice. ¿Y a qué manifestación se está refiriendo? En primera de Timoteo 6:14 nos habla de lo mismo. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, dice Primera de Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué quiere decir eso? Que ya habrá sido decidido anteriormente quiénes son los muertos en Cristo que resucitan. Ya ha sido decidido anteriormente quiénes son los vivos que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se da cuenta? El juicio dividido en tres partes. Y esto lo vamos encontrando a lo largo de la Biblia. Y aquí van a ser juzgados todos, no hay ninguno que se salve, vivos y muertos. ¿Y qué quiere decir esto con que los vivos y los muertos, sobre todo los muertos? Esto echa por tierra de que los muertos buenos ni bien mueren se van al cielo. ¿Se dan cuenta? Hay muchas enseñanzas que desmienten aquella enseñanza de que los muertos buenos se van al cielo y los malos se van al infierno. Va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, en el establecimiento del reino eterno de justicia y paz de Cristo. Será después de su segunda venida. Daniel 7:14, Mateo 25:31, segunda de Timoteo 4:18. Lo vamos a ver en breve. Apocalipsis 11:15. Te insto. Entonces Pablo está llamando la atención de Timoteo y le dice, mira, pongo por testigos a Dios y a Jesucristo, quien va a juzgar a todos. Hace esta introducción para que Timoteo entienda la seriedad del caso. De la misma manera, nosotros debiéramos entender esto con la seriedad del caso. Algunos consideran que es opcional enseñar o no enseñar, predicar o no predicar. No es opcional. Todos estamos llamados a presentar el mensaje de una u otra manera, según los dones que el Señor nos ha dado. En el versículo 2 dice, versículo 2, que prediques la palabra. ¿Para qué lo insta el apóstol? ¿Para qué lo encarece? ¿Para qué lo conjura? Para que predique la palabra. No es opcional la predicación de la palabra. El cómo predicas sí depende de cuál es el don que Dios te ha dado, pero no es opcional que prediques. Todos hemos de predicar, que instes a tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios debe ser predicado. El evangelio debe ser predicado. ¿Y a qué dice? A tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en todo momento, aunque no sea conveniente. El mensajero de Dios, el heraldo de Dios, no tiene horario. Debe estar en cualquier momento a instar, a reprender o a consolar. Y aquí nos encontramos, miren, con un dilema. ¿Y qué cuando el ministro tiene que tomar sus vacaciones? ¿Deja de predicar? ¿Deja de enseñar? ¿Se olvida de predicar? En el evangelio, en el ministerio, los ministros tienen derecho a sus vacaciones como todos, pero no tienen derecho a dejar de predicar. El evangelio se presenta a tiempo y fuera de tiempo. En este ministerio no hay vacaciones. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre.
No hay. Podemos estar en un viaje de vacaciones, pero seguimos enseñando. Seguimos compartiendo el mensaje. Podemos ir a cualquier lugar a donde se nos permita ir o a donde podamos ir, pero no dejamos de ser mensajeros, heraldos de Dios. ¿Se da cuenta? A tiempo y fuera de tiempo. No hay tiempo para el descanso, para dejar un día, 2 días, el fin de semana. Algunos se acuerdan de compartir el evangelio los sábados. Entonces los sábados los recargan con el don que Dios te ha dado. Tienes que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Miren, aquí redarguir puede usted entenderlo como rebatir, refutar, objetar, convertir el argumento que alguien está presentando contra sí mismo. ¿Por qué redarguye? Porque en el siguiente versículo nos encontramos con que la gente se va a desentender de la palabra de Dios y va a empezar a gustar simplemente de fábulas. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhortar, llamar al lado de consolar, animar. Exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Recuerdan qué es paciencia? Paciencia es esperar hasta conseguir el objetivo. Eso es paciencia. La paciencia no se agota. Se agota el aguante, el soportar, pero la paciencia no. Exhorta con toda paciencia y doctrina. La doctrina, la enseñanza que constituye el fundamento y la trama de toda genuina experiencia cristiana. Las doctrinas constituyen los hechos en cuanto a Dios y su voluntad. Son las únicas armas del ministro contra el error, su único manual para saber lo que es correcto. ¿Y dónde encontramos esa doctrina? En la Biblia, no fuera de ella. ¿Por qué el apóstol encarece a Pablo, conjura a Pablo delante de Dios y de Jesucristo para que predique a tiempo y fuera de tiempo la palabra? Y miren, volvemos un poco al 2, dice, la palabra. Predica el evangelio. No prediques lo que te parece. No prediques tus pareceres. Predica la palabra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Va a llegar el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, no gustará de la palabra. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que les gusta oír, lo que sus oídos se mueren por oír. Ya estamos en ese tiempo. Como gusta la gente de cosas sensacionalistas, de fábulas. ¿Qué significa esto? Interprétame esto, interprétame lo otro. No se conforman con lo que está escrito. Quieren cosas nuevas, quieren cosas extrañas, quieren cosas allí que a alguien se le ocurrió. A ver, vamos a escuchar esto. Van escuchando. Y de tanto en tanto vemos por ahí entre las publicaciones que hacen, ¿sabía usted, no es cierto? ¿Sabía usted quién es? ¿De dónde salió la esposa de Caín? Y la gente quiere aprender de dónde salió la esposa de Caín. O por ahí dice, ¿quién creó a Dios? Y la gente se pone ahí a ver, vamos a ver qué dice esta persona, ¿quién creó a Dios?
Lo revelado es para nosotros, lo que no está revelado no es para nosotros. Dios no tiene principio ni fin, pero la gente quiere saber quién creó a Dios. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus gustos, a sus placeres, a lo que quieren escuchar, lo que les provoque escuchar. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso es nuestra responsabilidad predicar la palabra, enseñar la palabra, exponer el mensaje, el evangelio, tal cual está presentado. Sufrirán, gustarán. Y mucha gente ha sido apartado del mensaje y simplemente les gustan las fábulas. Les gustan las cosas asombrosas, maravillosas, extraordinarias. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo. ¿Quién es un sobrio? Ecuánime, centrado, cabal. Sé sobrio en todo. Sé circunspecto, dice la versión Nácar Colunga. Pablo exhorta a Timoteo a buscar esa sobriedad y prudencia que puedan prepararlo para hacer frente a cualquier dificultad que le sobrevenga. En la vida de Timoteo, como uno de los dirigentes responsables de la iglesia cristiana, debía verse un claro contraste frente a los otros maestros, frente a esos maestros que enseñan fábulas, frente a esos maestros que están presentando mensajes que a la gente le gusta y cómo celebra la gente. Y no es porque esté escrito, sino porque son ocurrencias. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Esta verdad ya debe quedar muy claro en nosotros. Las aflicciones, las penalidades, forman parte de la vida del cristiano. No es ajeno, no es extraño. Forma parte. Y Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones. ¿Y quién le está diciendo? Aquel que está en la cárcel, aquel que ya ha sido condenado a muerte no por ser un ladrón, no por ser un criminal, sino por predicar el evangelio. Haz obra de evangelista. Se presenta un contraste entre el predicador de fábulas y el que predica la palabra de Dios. El que predica el evangelio y los que enseñan fábulas. ¿En cuál de los grupos estás? ¿A cuál de los dos te gusta escuchar? ¿Quieres escuchar el evangelio, el mensaje, o quieres escuchar fábulas? Haz obra de evangelista. Tú y yo estamos llamados a hacer obra de evangelista. Predicar a tiempo y fuera de tiempo. Cumple tu ministerio. Cumple, no te olvides, no te desentiendas. ¿Qué es un ministerio? Es un servicio en favor de otros. Nada debía faltar en los esfuerzos de Timoteo para satisfacer las diversas necesidades de hombres y mujeres, tanto en la iglesia como fuera de ella. Cumple tu ministerio. Nuestra vida debe estar abocado a la realización de un ministerio. Tenemos muchos frentes para evangelizar. Hay personas que evangelizan a través del canto. Otros evangelizan visitando hospitales, otros evangelizan visitando cárceles, otros evangelizan por medio del teatro. Hay diversas formas de evangelizar. Otros directamente dan estudios bíblicos. Pero hemos de cumplir nuestro ministerio. ¿Qué dice Pablo ahora? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo estaba pronto a ser sacrificado, pero seguía instando, desafiando, motivando, animando a Timoteo
y a nosotros a seguir predicando. Hemos de cumplir nuestro ministerio a tiempo y fuera de tiempo hasta el último momento que el Señor nos dé vida. Esto es un ministerio. Yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo ya no tendría más oportunidades para seguir predicando. Timoteo sí. Timoteo continuaría, pero Pablo estaba a punto de morir. Dice, para ser sacrificado. A punto de ser derramado en libación, dice la versión Jerusalén. Lo que se anticipaba ahora era una realidad. Esas palabras revelan grandeza moral. No manifiestan conmiseración propia ni tristeza debido a las implacables penalidades. Pablo no está desesperado porque ya va a morir. Pablo no está allí triste, cabizbajo, sino está escribiendo. Su preocupación es que el evangelio se siga predicando. A él se le llamó para evangelizar a tiempo y fuera de tiempo, y él pide lo mismo a Timoteo, que evangelice a tiempo y fuera de tiempo. A veces cuando nosotros enfermamos o cuando sabemos que ya está cerca la muerte, estamos tristes, desesperados. Miremos con optimismo el mañana. Miremos por fe nuestra patria. Tomemos como ejemplo aquí a Pablo. Pablo no recibió lo prometido en esta vida. Pasó muchas penurias, pero se mantuvo firme porque sabía que las glorias venideras no son comparables con las aflicciones del presente. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo lo toma como que se va de viaje. El tiempo de mi partida, ¿no? Como aquel que pronto va a emprender un viaje. Pablo habla de su próxima ejecución comparando su muerte al levantamiento de un campamento o con la salida de un barco. Mi partida. ¿Qué tal forma de ver la muerte? ¿Qué tal forma de ver el drama de la muerte? Mientras muchos se desesperan, pelean con Dios, mientras muchos están allí suplicando, Pablo está pensando en la proclamación del Evangelio. Su mira es que el Evangelio se siga predicando. ¿Por qué? Porque él dice, yo he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Él era consciente que ya no tenía más tiempo. Pero miren la forma como afronta la muerte. ¿Recuerdan a Moisés? Dios le dijo a Moisés, Moisés, tú no vas a entrar a Canaán, tú vas a morir. Vas a ser recogido con tus padres. Y Dios le da tareas a Moisés. Tienes que hacer esto y esto y esto con el pueblo. Y lo hace. Da su discurso de despedida. Nombra a Josué como su sucesor. Y después Dios le dice algo más. Vas a subir al monte, allí vas a morir. Vas a subir solo. Al lugar donde iba a morir Moisés subió solo. Y subió. Cumplió con su tarea. Hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Y fue al lugar donde murió. Tenemos que aprender a no tenerle miedo a la muerte. Tenemos que aprender a mirar más allá de la muerte. Muchos temblamos cuando vemos cercana la muerte. Muchos han apostatado porque tienen miedo a morir. Muchos, pero también muchos han sacrificado su vida como Pablo y han preferido mantenerse fieles a Dios que renunciar a su fe. Yo he peleado la buena batalla.
La consagración de Pablo como embajador de Cristo implicaba una vida de constante lucha con sus fuerzas contra el mal, contra las fuerzas demoníacas. Como dice Efesios 6, nos habla acerca de las armaduras de Dios. El apóstol Pablo usaba bien toda la armadura de Dios mientras resistía valientemente las acechanzas del diablo. He peleado la buena batalla. Destaca la lucha suprema. Nosotros también estamos llamados a pelear la buena batalla. Somos soldados del ejército de Cristo, del comandante, aquel comandante que dio su vida, que murió para pagar nuestra deuda. Dios no nos pide a nosotros que hagamos algo que Él no haya hecho. He acabado la carrera. ¿Cuánto tiempo ha durado hasta aquí tu carrera? ¿20 años? ¿30 años? Aquí la carrera se refiere a la vida de Pablo. Y dice, he acabado la carrera. Su tiempo se agotaba. Yo ya he acabado la carrera. Nosotros seguimos corriendo esta carrera hasta el momento en el cual Dios nos llame al descanso. Seguiremos corriendo y hay que seguir corriendo a pesar de las aflicciones. He guardado la fe. No ha retrocedido, no ha renegado de su fe a pesar de todo lo que le pasó. Él mismo nos ha hecho un recuento de todo lo que sufrió: hambre, azotes, apedreamiento. ¿Qué cosas no pasó Pablo? Y ahora escribe allí en la prisión, y él sabe que pronto será decapitado, porque él murió decapitado. He guardado la fe. No renunció a la fe, no había dejado de conservar la fe que le había sido confiado. Esa fe que él describió, la fe de Abraham, esa fe que justificó a Abraham, justificó también a Pablo. Hemos de guardar la fe. Aprendamos a vivir por fe. Aprendamos a ver más allá del presente. ¿Le tienes miedo a la muerte? Vas a ir aprendiendo a tenerle menos miedo a la muerte cuanto más te enfoques y te enfoques en la gloria venidera. Dios tiene solución al problema de la muerte. Y este versículo realmente es inspirador. Este versículo realmente nos llama a cada uno de nosotros a ser fieles, a dejar de lado aquella justificación de la tibieza espiritual. No se puede, no se puede. Sí se puede. Sí se puede. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Yo ya corrí, ya guardé la fe. Estoy por ser sacrificado. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Las autoridades romanas lo habían privado de nuevas oportunidades para predicar el evangelio. Su inminente muerte ya estaba. Él sabía. Y él dice, ya no tengo más trabajo, pero me está guardada la corona de justicia, reservada. Pablo estaba seguro que había una corona de justicia para él porque él sabía que había cumplido con su tarea, con su misión. Pablo no esperaba que la corona de victoria le fuera concedida inmediatamente después de su muerte. Está guardada y se le entregará en el día futuro de la venida de Cristo. Pablo habla ampliamente acerca de el estado de los muertos y la resurrección, y que con la resurrección vendrá la inmortalidad, con la resurrección vendrá la corona de vida. Me está guardada la corona de justicia. Pablo no dice,
ahora que muero voy a recibir la corona de justicia. Pablo no dice, ahora voy a ir a encontrarme con el Maestro, voy a estar en el seno de Abraham, voy a estar ahí en la gloria de Dios. No, él dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo espera recibir esa corona que está guardada? En aquel día. La cual me dará, dice el Señor, juez justo en aquel día, en la segunda venida de Cristo. El juez justo, el juez que paga a cada uno conforme a sus obras, el juez que no da nada a quien no lo merece. En aquel día, el día de la segunda venida de Cristo. Más claro no puede ser. Quienes toman la parábola del rico y Lázaro para decir que el alma se va al infierno y que allí hay una clara enseñanza de que los muertos buenos se van al cielo y los malos se van al infierno, es una parábola. Jesús utilizó una creencia de esos tiempos para ilustrar una gran verdad de la necesidad de creer en las Escrituras, la necesidad de creer en lo que Moisés les había escrito a ellos. Aquí es claro, él está hablando de su muerte, así como cuando a los tesalonicenses los consoló diciendo, no quiero que ignoren sobre la resurrección. No les dijo a ellos, estén tranquilos, ya sus parientes están en la gloria del Señor disfrutando con ellos. No les dijo eso. Les dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahora dice lo mismo. Me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor juez justo me dará en aquel día. En aquel día. En la segunda venida de Cristo. Y no solo a mí, dice el apóstol. Allí estamos incluidos nosotros. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo amó la venida de Cristo. Enseñó a Timoteo a amar la venida de Cristo. ¿Y qué significa amar la venida de Cristo? Implica que toda la vida, cada aspecto del pensamiento y de la acción se orientan teniendo en cuenta a la persona amada. La gozosa perspectiva de la segunda venida de Cristo determina el uso que da el cristiano a su tiempo y dinero, afecta su elección de amigos y proporciona un poderoso incentivo para eliminar defectos de carácter y para llegar a ser más semejantes a Cristo. Primera de Juan 3:3. A todos los que aman su venida, a todos los que se preparan para el encuentro con el Señor. No es tiempo de seguir justificándonos. No hay justo ni aun uno, no hay perfectos, no es tiempo. Los adventistas nos sentimos orgullosos del nombre adventistas. La gran pregunta para nosotros es, ¿amas la venida del Señor Jesús? Y si tu respuesta es sí, ese sí debe traducirse en hechos. Tus recursos, tus facultades, tu tiempo, todo lo que tú tienes, lo estás abocando para encontrarte con el Señor, para cumplir tu ministerio, para hacer la obra de evangelista, para predicar la palabra, para presentar el mensaje, para correr la carrera, para guardar la fe, para pelear la batalla. No se trata simplemente de decir, sí, yo amo la venida de Jesús y mientras tanto vivo al servicio del mundo. Como vamos a ver más adelante lo que pasó con Demas. Los versículos 9 hasta el 22, Pablo da los encargos y saludos finales. Le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Pablo quería ver a Timoteo. Procura verme. Algunos dicen que Timoteo llegó a visitar a Pablo. Otros
dicen por los registros que hay en registros no bíblicos, que Timoteo no llegó a encontrarse con Pablo. Pero Pablo quería ver a Timoteo. Recuerden que él lo consideraba su hijo. Y dice, porque Demas me ha desamparado. Demas, así como hemos visto anteriormente a otros apóstoles que retrocedieron, que apostataron, ahora nos encontramos con Demas, que abandonó al apóstol, que apostató de la fe. Me ha desamparado amando este mundo. Hay mucha gente que dice que ama la segunda venida de Cristo, pero sus acciones, la forma como viven, el tiempo que destinan, los recursos, cómo lo invierten, cómo lo gastan, hablan de que aman más al mundo que a la segunda venida de Cristo. Piensa en eso, medita. ¿Cómo estás viviendo? ¿Amas en verdad la segunda venida de Cristo? ¿Amas ese día, ese encuentro? ¿O amas al mundo? Demas amó al mundo y abandonó el Evangelio. ¿Qué razones tuvo? No lo sabemos. Quizás se haya sentido defraudado, decepcionado al ver que Dios no libraba a Pablo de la condenación de la muerte, no sé. Pero Pablo había dado un ejemplo claro de que todo esto forma parte de la vida del cristiano. No hay excusa para la apostasía. Él amó el mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas. Cuidado con amar al mundo. Si tú dedicas más tiempo, más recursos al mundo, estás en peligro. Revisa tu vida. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Crescente. No se sabe más acerca de Crescente, pero fue un colaborador de Pablo. Pablo ya estaba allí, encarcelado, y sabía que no tenía opción de salida, pero seguía enviando a los evangelistas. Seguía enviando a sus colaboradores para confirmar la fe en las otras iglesias, para animarlos, para fortalecerlos. ¿Se imaginan la reacción de la gente al enterarse que Pablo iba a morir o que Pablo ya murió? Se necesitaba de esta gente visitar a las iglesias para fortalecer la fe. Y Tito se fue a Dalmacia, Crescente a Galacia. Solo Lucas está conmigo, dice el apóstol. ¿Qué sabemos de Lucas? El libro de Hechos fue escrito por Lucas. Y vemos cómo Lucas participó de tantas peripecias que pasó Pablo. Lucas, autor del tercer evangelio. Lucas, un médico. Estaba allí. En los momentos en los que muchos estaban abandonando a Pablo, ahí estaba Lucas. Un fiel colaborador. Un amigo. La vergüenza que representaba el encarcelamiento de Pablo no acobardó a Lucas. Los verdaderos amigos, los verdaderos discípulos se dan a conocer en los momentos de desgracia. Y allí estaba Lucas. ¿Y qué le dice a Timoteo? Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Marcos. ¿Recuerdan que Bernabé y Pablo se separaron porque Pablo no quería llevar a Marcos al segundo viaje misionero porque éste los había abandonado en el primer viaje? Marcos cambió. Con seguridad que Pablo también cambió. Perdonó a Marcos y Marcos se convirtió en útil para el ministerio. Marcos tomó un nuevo rumbo. Y lo último que dice Pablo de Marcos es que era útil para el ministerio. Que de nosotros también se diga lo mismo, que somos útiles para el ministerio, siempre prestos para servir al ministerio. A Tíquico lo envié
a Éfeso. Tíquico. Tal parece que Tíquico fue el que llevó la carta. Tal parece. ¿Ah? Tíquico y Timoteo estuvieron con el apóstol en Roma en la primera ocasión cuando Pablo estuvo encarcelado. Muchos coinciden en que fue Tíquico el que llevó personalmente la carta a Timoteo y puso énfasis en la urgencia que tenía Pablo en cuanto a los pedidos que hacía. Cuán solícitos eran estos hombres más jóvenes con su padre en la fe. En este caso, Pablo comisionaba a Tíquico para que se ocupara del distrito de Éfeso a fin de que ese importante sector fuera debidamente supervisado durante la ausencia de Timoteo y de Marcos. Alguien tiene que quedar al frente y Tíquico quedaría al frente. El liderazgo. Ya estaba por morir, pero preocupado por el avance de la obra. Esos son los cristianos que aman la segunda venida de Cristo. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. ¿Ah? Trae el capote. El abrigo, dice otras versiones, que se necesitaba solo en invierno. Era una prenda necesaria. Y saben, esto nos habla de que Pablo vivió una vida austera. No utilizó el evangelio para enriquecerse. Necesitaba su capote. Necesitaba su abrigo que había dejado en Troas. Le dice, trae mi abrigo. Y los libros. Mira, un hombre que lee. Y nosotros tenemos que leer, siempre leer. Y los libros. Y presten atención a esa última parte, mayormente los pergaminos, mayormente los libros sagrados. Haz de este pensamiento el tuyo. Es bueno leer los otros libros, es bueno leer muchos otros libros, pero mayormente debes leer los libros inspirados, la Biblia. Vivimos tiempos en los cuales la gente le da poco valor a la Biblia y prefiere leer otros libros. ¿Qué dice Pablo? Mayormente los pergaminos, mayormente los rollos sagrados. Quizá Pablo quería tener una copia parcial o entera del Antiguo Testamento, pero él dice mayormente. Prefiere leer la Biblia. Dedícale tiempo a la Biblia. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. Otro hombre, enemigo del ministerio, enemigo de la obra. Alejandro el Calderero. No se puede identificar exactamente quién es este Alejandro el Calderero, pero ¿qué hizo? Dice, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Mía es la venganza, dice el Señor. Pon tus disputas, tus diferencias en las manos de Dios. Y Pablo hace eso, que el Señor le pague, que el Señor le cobre a Alejandro el Calderero. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ten cuidado de él, le dice Pablo a Timoteo. Por lo visto, Timoteo lo conocía muy bien a Alejandro el Calderero. Guárdate. Cuando Timoteo fuera a Roma, debía estar alerta ante las perversas insidias de Alejandro y los de su clase. Cuidado. Algunos creen que este Alejandro es el que acusó a Pablo para ser encarcelado por segunda vez. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, enemigo del mensaje. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Aquí hay como una especie de contradicción. Dice que Lucas estaba con él
y había otros, por ejemplo, los que firman. Pero parece que Pablo se refiere aquí que no había alguien de ascendencia que estuviera con él. Alguien que tuviera cierta injerencia en las autoridades o influencia. En mi primera defensa, ninguno, es decir, que nadie que tuviera influencia para interceder por él, Lucas, Tito, Crescente o Tíquico, no hubieran sido de ayuda a Pablo en ese aspecto. Sin duda había algunos hombres destacados e influyentes que podrían haber hecho algo por Pablo, pero no lo hicieron. Sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Así como Jesús en la cruz dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pablo encontró fuerzas en su fe, en el Señor. El Señor estuvo a mi lado. Juan 16:32. Yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Pablo sabía como Cristo que en la hora de crisis, cuando la fe fuera defendida contra la oposición abrumadora, en realidad nunca estaría solo. Dios nunca dejó de ser para Pablo amparo y fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque se le negó la ayuda de amigos influyentes, siempre fue firme su ánimo, porque a su lado estaba aquel que es mayor que todos. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El mensaje cristiano proclamado por Pablo, el príncipe de los predicadores, mientras era juzgado, evidentemente se le dio la oportunidad a Pablo de predicar el evangelio, así como lo había hecho ante Félix. Hechos 24, 10 al 15 o al 25. ¿Se van dando cuenta ustedes dónde está la mente de Pablo? Él siempre pensando en el evangelio. La defensa de Pablo ante Nerón no fue una simple escaramuza, fue la hora máxima del veterano que gloriosamente había peleado la buena batalla. Y por eso él dice, así fui librado de la boca del león. Los comentaristas consideran que aquí Pablo está utilizando el Salmo 22, 21. Y miren lo que dice el versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. El Señor me librará de toda obra mala. ¿Dios podía liberar a Pablo de la condenación, de la muerte? Sí. Pero como él dice, había terminado su carrera. Ya Pablo estaba siendo llamado al descanso. Cuando nos toque descansar a nosotros, pensemos en lo mismo. Dios nos llama al descanso porque ya terminamos nuestra carrera. Aprendamos a no desesperarnos. Me librará. Dios puede librarnos de todo. Pero hay ocasiones en las cuales, como dice Isaías, que Dios permite que los justos descansen. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién es la gloria? Al Dios a quien ha servido. Mientras que muchos en la condición de Pablo estarían peleándose con Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me sacas de aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pablo da gloria a Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pablo disfrutó muy poco de las comodidades normales de la vida y a veces fue entendido mal por otros miembros de la iglesia y aún por otros apóstoles. Recibió oprobio y humillaciones de los que no eran miembros de la iglesia, pruebas que fueron en gran medida su recompensa por predicar el evangelio. Pero Pablo sabía que ahora le estaba guardada la corona de vida.
Saluda a Prisca y a Aquila en la casa de Onesíforo. Prisca es el mismo nombre que Priscila. Saluda a Prisca, a Aquila y a la casa de Onesíforo. Ya hemos hablado de Onesíforo, cómo es que Onesíforo fue de gran ayuda para Pablo cuando estuvo preso, no se avergonzó de él. Y cuando habla de la casa de Onesíforo, podemos concluir de que él ya estaba muerto. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Miren ese equipo de colaboradores que tenía Pablo. Trófimo era de Éfeso, acompañó a Pablo en el viaje de Macedonia a Mileto. Cada uno de los colaboradores mencionados por el apóstol, él nunca estuvo solo, nunca. Procura venir antes del invierno. Por lo visto, ya había una condena, pero no había una fecha en la cual iba a ser ejecutado. Pero él sabía que estaba la condena. Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Ese equipo que estaba junto a Pablo no se avergonzaron de sus cadenas, no se avergonzaron de la desgracia en la cual había caído. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Estas son las últimas palabras del apóstol. Y todos coinciden en que esta es la última carta que el apóstol escribió. Si bien es cierto que después de segunda de Timoteo en la Biblia viene la carta de Tito y luego Filemón, todos coinciden que esta es la última carta. Y él se despide de Timoteo. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, con su persona. La gracia sea con cada uno de nosotros. Confiemos en el Señor. ¿Cuál es la perla de este capítulo? Haz obra de evangelista. Así como Pablo conjuró a Timoteo que predique a tiempo y fuera de tiempo, porque seremos juzgados por Dios y por Jesucristo, y que hay una corona de vida para los que aman su venida, aprendamos a amar la venida del Señor y vivamos conforme a esa esperanza. Que Dios te bendiga. Amén.